George Foreman no murió por causas naturales. No te dejes engañar. Lo que están diciendo en los medios es solo la versión oficial, la versión segura, la versión que conviene. Lo que nadie está contando es que Foreman llevaba semanas actuando extraño, hablando de cosas que incomodaban, reuniéndose con personas que nadie reconocía y mencionando secretos que, según él, podrían cambiarlo todo. Y de pronto, sin previo aviso, muere. Silencio total, ni causa médica clara, ni parte oficial detallado, solo una nota breve, vaga, una despedida limpia, sin huellas, como si alguien quisiera cerrar el capítulo sin que nadie pregunte más. Pero aquí es donde todo empieza a oler raro. 3 semanas antes de su muerte, Foreman fue visto saliendo de una clínica privada en Houston, un lugar sin cartel, sin prensa, sin pacientes conocidos. Se dice que allí recibió una inyección, supuestamente preventiva, algo experimental, algo que, según una fuente anónima del equipo de seguridad, nunca debería haberse administrado sin autorización federal. ¿Por qué aceptó? ¿Qué le prometieron? ¿Quién lo convenció? Y lo más inquietante es esto: días antes de morir, Foreman le dijo a un amigo cercano, y cito textualmente: "No me siento yo. Algo me está drenando desde dentro, como si me estuvieran apagando". Esa frase, hoy, suena más escalofriante que nunca. Y no es todo, porque en ese mismo periodo, Foreman estaba preparando un libro, no uno cualquiera, uno que incluía nombres, fechas, confesiones, experiencias cercanas a la muerte y vínculos con entidades religiosas, políticas y médicas que, según él, estaban manipulando la verdad a nivel global. Ese manuscrito desapareció. Ni su editor lo tiene. Nadie sabe dónde está. Por eso, quédate hasta el final del vídeo, porque vamos a revelar una grabación que nadie ha querido publicar, un fragmento de audio que, según quienes lo escucharon, podría ser la última advertencia de Foreman antes de que todo acabara. Y si piensas que esto es exagerado, espera, porque la historia apenas comienza. George Foreman no era solo un exboxeador que vendía parrillas. Era una figura peligrosa para ciertas élites, un símbolo de redención, de superación, pero también alguien que ya no tenía miedo de hablar, porque lo había vivido todo. Hambre, violencia, fama, gloria, caída, resurrección, y lo más importante, una experiencia cercana a la muerte que cambió su visión del mundo para siempre. Nació en el Quinto Ward de Houston, uno de los barrios más duros de Estados Unidos, donde los niños no juegan, sobreviven, donde cada esquina es una amenaza y cada día es una batalla. Foreman creció peleando en la calle, golpeando para comer, para hacerse respetar, para no morir. Era violento, impulsivo, peligroso, hasta que alguien le puso un par de guantes, y todo cambió. Con solo 19 años gana el oro olímpico en México, destruyendo al soviético Jonas Sepulis, pero no fue el knockout lo que lo volvió leyenda, fue el gesto. George sacó una pequeña bandera de Estados Unidos del bolsillo y la agitó con orgullo en medio del ring, con una sonrisa dura, desafiante, mientras el mundo lo miraba sin entender cómo un chico de los barrios bajos acababa de convertirse en el símbolo nacional. Cuando volvió a Estados Unidos, no volvió como un deportista, volvió como una amenaza para el mundo del boxeo, porque nadie había visto algo así, una potencia salvaje, sin miedo, sin límites. 32 victorias consecutivas, la mayoría por nocaut en el primero o segundo asalto. Y luego vino el combate que lo cambió todo. La noche en la que hizo trizas al campeón invicto Joe Frazier. 6 caídas en 2 asaltos. 6. El árbitro tuvo que pararlo. Y el narrador Howard Cosell lo gritó en directo: "Cae Frazier, cae Frazier", mientras el mundo quedaba en shock. Foreman no peleaba, arrasaba. No boxeaba, destruía. Era una bestia imparable, un muro de músculo y furia. Y entonces llegó Ali. Zaire, 1974. Rumble in the Jungle. Una pelea histórica. Foreman era el favorito, el campeón, la máquina de matar. Pero Ali era más inteligente, más paciente, más calculador. Lo dejó golpear, lo dejó cansarse, lo dejó vaciarse hasta que, en el 8º asalto, lanzó el contraataque. Un puñetazo certero, seco, y Foreman cayó. El mundo vio lo imposible. El gigante tocó el suelo. Y ahí comenzó la caída real. Después de esa derrota, Foreman entró en una espiral oscura. Seguía peleando, sí, pero no era el mismo. Hasta que llegó la noche contra Jim Young, 1977. Foreman perdió por puntos, pero lo importante no fue eso. Fue lo que pasó después. En el vestuario, su cuerpo colapsó. No podía respirar, su corazón se aceleraba, y lo que dijo después dejó a todos congelados.
Dijo que murió, que su alma salió del cuerpo, que vio algo, que escuchó una voz, que le dijeron que aún no era su hora, que tenía que volver, pero no como boxeador, sino como mensajero. Y eso hizo. Dejó el boxeo. Se convirtió en pastor. Empezó a predicar. Fundó un centro para jóvenes en Houston. Y durante 10 años, desapareció. Pero George nunca dejó de prepararse, porque en su interior, sabía que volvería. Y volvió. 10 años después. Más viejo, más lento, más pesado, pero con algo diferente. Una mirada profunda, silenciosa, poderosa. Subestimado por todos, se enfrentó a Michael Moorer en 1994, un campeón joven, rápido, con hambre. Y cuando todos pensaban que Foreman estaba acabado, en el 10º asalto, lanzó un solo golpe, y el mundo volvió a callarse. Knockout, el más viejo campeón de peso pesado de la historia, a los 45 años, 20 años después de su primer título. Y ese momento, esa victoria, fue el principio de algo más grande, de algo que iba a incomodar a mucha gente. Después de esa victoria histórica contra Moorer, George Foreman ya no era solo un boxeador renacido, era una anomalía viviente, una prueba de que lo imposible era real, un símbolo molesto para los que quieren que el sistema funcione como siempre, sin sorpresas, sin esperanza, sin milagros. Foreman era el error en la ecuación, un hombre que no obedecía a las reglas, un hombre que volvía de entre los muertos y ganaba, predicaba, vendía millones y empezaba a hacer preguntas. Y es justo ahí donde todo empieza a oler mal. Porque tras ese triunfo, George no se retiró del todo. Se metió en el negocio, en los medios, en las cocinas de América con la famosa parrilla, pero también en conversaciones donde no tenía que estar. Empezó a hablar en entrevistas sobre la corrupción en el boxeo, sobre organizaciones que manipulan carreras, que destruyen a los que se rebelan. En el 2012, dijo algo muy claro en un programa de radio. Hay manos invisibles que deciden quién sube y quién desaparece. Yo sé quiénes son, y un día voy a decirlo. Nunca lo dijo, porque nunca le dieron tiempo, porque cuando empezó a preparar su libro, un proyecto personal, secreto, basado en diarios que había escrito durante años, empezaron a pasar cosas raras. Contactos que desaparecían, citas canceladas, llamadas con interferencias, correos borrados sin explicación. Y lo más fuerte, su abogado de confianza, con quien llevaba 20 años, murió en un accidente de tráfico 3 días después de reunirse con él. Coincidencias. Siempre hay coincidencias, hasta que dejan de serlo. Y ahora vamos con el punto clave. Porque tú estás aquí por algo más que curiosidad. Estás aquí porque sientes que hay algo que no cuadra. Y estás en lo cierto. George Foreman grabó un mensaje. Un audio. No está completo. Es un fragmento. Un borrador. Pero en él, se escucha su voz. Su tono es distinto. Es firme, grave, directo. Dice lo siguiente. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy. No tengo miedo, pero sé lo que viene. Yo vi cosas. Vi el otro lado. No todo lo que brilla es fe. No todos los templos son sagrados. Hay un plan, y yo formé parte sin saberlo. Hasta que abrí los ojos. Lo que más temen es que la gente despierte. Por eso me van a callar. Y se corta. Justo así. No hay más. Ese audio lo recibió un productor independiente con quien Foreman había planeado hacer una entrevista a finales de marzo. Entrevista que, por supuesto, nunca se grabó, porque George murió antes. Y ese productor, apenas recibió el archivo, abandonó el país. Se desconectó de redes. Y hasta hoy, nadie ha podido contactarlo. Lo que sí sabemos es que Foreman tenía miedo. Pero no era miedo de morir. Era miedo de no poder decir la verdad a tiempo. Por eso empezó a soltar pistas. Por eso, semanas antes de morir, se metió en ese centro médico. Buscó respuestas, buscó pruebas. Quizá lo envenenaron. Quizá lo apagaron lentamente. Pero lo cierto es que alguien logró callarlo antes de que terminara su mensaje. Y ahora hay algo más. Algo reciente. Algo que hace todo aún más turbio. Un ex empleado del George Foreman Youth Center ha hablado. No públicamente, pero su testimonio llegó a manos de un periodista independiente. Y lo que dice es brutal. Asegura que Foreman había empezado a investigar donaciones extrañas, dinero que venía de fundaciones con vínculos con corporaciones farmacéuticas. Donaciones que no encajaban. Donaciones millonarias que entraban sin pasar por el control habitual. Foreman se dio cuenta. Empezó a hacer preguntas. Y cuando pidió revisar los contratos firmados por el centro en su ausencia, le bloquearon el acceso.
¿Y qué hay en esos contratos? ¿Quién firmó? ¿Qué tipo de proyectos sociales estaban financiando? ¿Y por qué esas mismas empresas hoy están detrás de campañas médicas globales que prometen salud pero se ocultan detrás de cláusulas secretas? No lo sabemos. Todavía. Pero lo que sí sabemos es esto. George Foreman ya había muerto una vez. En ese vestuario. Contra Kim Il-jong. Y volvió. Y desde entonces, sabía algo. Algo que no puedes ver si no cruzaste esa línea. Y por eso hablaba de luz. Por eso hablaba de otra misión. Por eso decía, una y otra vez, que el enemigo no siempre es el que tienes delante, sino el que se esconde detrás del telón. Y ahora, lo más inquietante, el manuscrito. El libro que estaba escribiendo desapareció. Su ordenador fue formateado 2 días después de su muerte. La nube que usaba para respaldar sus archivos está vacía. Su asistente personal no ha dado declaraciones. Y su hijo mayor, el único que tenía copias impresas, ha desaparecido de la vida pública por completo. Todo lo que George estaba por contar se ha esfumado. ¿De verdad alguien cree que esto es casual? Mientras tanto, los medios te repiten que fue una muerte tranquila, que murió rodeado de amor, que fue natural, pero no te muestran la historia completa. No mencionan el audio, no mencionan el manuscrito, no mencionan las donaciones, no mencionan nada de lo que acabas de escuchar. Y si has llegado hasta aquí, sabes que esto va mucho más allá del boxeo, de los títulos, de las parrillas. Esto trata de control, de poder, de silencios impuestos, pero también trata de algo más. De que, quizás, todavía estemos a tiempo de despertar. Horas después de que se anunciara la muerte de George Foreman, varios medios comenzaron a publicar homenajes con una precisión sospechosa. Textos perfectamente redactados, vídeos editados con material inédito, fotografías jamás antes publicadas, y todo en cuestión de minutos. ¿Cómo es posible que estuvieran tan preparados? ¿Quién les dio acceso anticipado? ¿Quién tenía la fecha? Lo que pocos saben es que ciertos medios internacionales trabajan con kits de muerte anticipada de celebridades, pero solo lo hacen cuando alguien les avisa que una figura está en riesgo. Y ese aviso, según filtraciones internas, llegó días antes desde una fuente anónima, que simplemente escribió: prepárense, esta semana cae un grande. No mencionó nombre, pero horas después, George Foreman estaba muerto. Y aquí no termina. Porque mientras los medios publicaban homenajes suaves, centrados en su fe, su carrera empresarial, varios periodistas independientes intentaron investigar el caso, y en menos de 48 horas, 3 de ellos reportaron ataques informáticos en sus servidores. Uno de ellos, que había conseguido acceso a documentos bancarios del George Foreman Youth Center, fue suspendido de su trabajo por conducta inapropiada sin explicación pública. El material fue retirado. Las copias desaparecieron. ¿Casualidad? ¿O alguien se está encargando de borrar todo lo que incomoda? Al mismo tiempo, en algunas redes sociales, compartieron teorías sobre la inyección experimental que Foreman recibió semanas antes, fueron suspendidas sin previo aviso. Algunas de esas cuentas tenían menos de 1000 seguidores, sin impacto masivo, pero igual fueron silenciadas. ¿Por qué tanto interés en tapar una simple teoría? Hay más. Un exboxeador profesional, que pidió mantenerse en el anonimato, aseguró en un espacio privado que Foreman le había contado, solo un mes antes de morir, que estaba siendo seguido. Dijo textualmente: no sé quiénes son, pero no me quitan los ojos de encima. Me están esperando. Esa conversación no se grabó, pero fue confirmada por 3 personas distintas presentes en esa reunión. Y mientras todo esto ocurre, una cuenta privada en la dark web publicó fragmentos del supuesto manuscrito perdido de Foreman. Solo 4 páginas, escritas a mano, escaneadas, firmadas con tinta azul y fechadas en enero de 2025. Nadie ha podido confirmar su autenticidad, pero el contenido es brutal. En una de las páginas, George escribe: me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Si este libro se publica, no va a gustarle a nadie, porque todos van a quedar sucios. Los que me ayudaron y los que me traicionaron. Este sistema está podrido. El boxeo solo fue el principio. Hay algo más grande detrás. Algo que usamos todos los días y no vemos. ¿Qué era eso que usamos todos los días? ¿Qué estaba a punto de revelar? Y ahora, el dato más escalofriante. George Foreman tenía programada una charla privada con un grupo selecto de atletas retirados. El tema de esa charla, según la invitación que algunos asistentes filtraron, era: lo que no me dejaron decir en el ring, y lo que descubrí fuera de él. La charla debía realizarse el 28 de marzo. George murió el 21.
y los asistentes que confirmaron presencia están desaparecidos de redes. No han dado declaraciones, no han respondido a medios, no han dicho una sola palabra. Demasiado conveniente. Y mientras tanto, su centro juvenil en Houston permanece cerrado temporalmente por renovaciones internas. Pero desde afuera, no se ve ninguna reforma, ninguna obra, solo puertas cerradas, ventanas cubiertas y cámaras de seguridad recién instaladas. ¿Qué están ocultando? El mural de entrada, que llevaba una frase de George grabada en grande: "Nunca es tarde para volver a levantarte", ha sido removido. La frase ya no está. La han borrado. Están reescribiendo su historia. Están fabricando una versión que puedan controlar. Una en la que George Foreman fue un campeón retirado, un empresario sonriente, un hombre de fe que murió tranquilo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Foreman era peligroso para el sistema. No por sus puños, sino por lo que sabía, por lo que estaba a punto de decir, por lo que nunca le permitieron terminar. Y aquí viene lo más fuerte. Un archivo de voz, diferente al audio filtrado que ya mencionamos, apareció hace 2 días en un foro privado cerrado. La cuenta que lo publicó fue eliminada media hora después, pero alguien alcanzó a descargarlo. En ese archivo, de 37 segundos, George dice: "He visto cómo matan la verdad con palabras dulces, cómo convierten al lobo en cordero con solo un titular. Estoy rodeado, pero no tengo miedo. Si este mensaje sale, sabrán que fue porque lo intenté hasta el final. El enemigo ya no usa puños, usa contratos, usa batas blancas, usa sonrisas, y yo no pienso callarme más". Y se corta. No se ha podido verificar si esa voz es 100% auténtica, pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que sí. ¿Qué es su tono? ¿Qué es su forma de hablar cuando estaba en serio? Cuando no estaba interpretando ningún personaje. Cuando hablaba como un hombre que sabía demasiado. Y ahora, todo depende de una sola cosa. ¿Va a salir ese manuscrito completo? ¿Alguien se atreverá a publicarlo? Porque si lo hace, se cae una estructura que lleva años sosteniéndose en base al silencio. Pero también hay algo más importante. Porque aunque nunca sepamos todo lo que George Foreman descubrió, si sabemos lo que representa que puedes caer y volver a levantarte, que puedes ser un monstruo, y luego un hombre de fe, que puedes estar muerto por dentro, y renacer, que puedes desafiar al sistema, aunque eso te cueste la vida. Y ese legado, nadie lo puede borrar. Pueden callar audios, pueden eliminar archivos, pueden cambiar placas y tumbar estatuas, pero no pueden reescribir la verdad para siempre. Y tú, que estás viendo esto, eres parte de esa verdad. Así que si estás aquí, si has llegado hasta este punto, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, porque esta historia no se puede quedar enterrada. George Foreman no murió por causas naturales. Murió porque estaba a punto de revelar algo más grande que él. Y ahora, la pelota está en nuestro lado del ring.